El tema de esta noche, hermanos, yo he venido hablando sobre el Espíritu Santo. Y hoy también voy a hablar de Él, voy a predicar de Él, del Espíritu Santo. Pongan atención, porque nosotros, si no entendemos la obra del Señor y la manera en que Él opera, nosotros vamos a estar solamente recibiendo información. Uno no cambia por escuchar la información, hermanos. Uno cambia cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y aunque yo voy a dar información, también quiero darles claves, darles la fórmula, digo yo, porque usted va a entender que esto de lo que se trata es de que podamos cambiar, nada más. Ok, entonces, hermanos, el tema se llama El Espíritu es el Señor. ¿Cómo se llama el tema? El Espíritu es el Señor. Y vamos a abrir algunos pasajes de la Biblia. Comencemos con Lucas, el libro de Lucas, capítulo 6. Vamos al libro de Lucas, ahí vamos a empezar leyendo algunos pasajes de la Biblia que nos van a servir para entender. Lucas, capítulo 6. Entonces, versículo 46. ¿Cómo se llama el tema? El Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Amén. Dice Lucas 6:46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Solo esto ya es suficiente, podríamos decir tanto, porque no nos cuesta llamarle Señor, no nos cuesta decirle Señor, y Él es el Señor. Pero el Señor, hermano, no está esperando simplemente que nosotros le llamemos Señor. Al contrario, más bien le molesta. Más bien a Él le molesta que nosotros le llamemos Señor, Señor, y que no hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Y hoy Él nos va a decir cosas. Cuando tú lees la Biblia, hermanos, y le pides al Señor que te la ilumine, que te abra el entendimiento para entenderla, Dios te va a hablar también. Y de nada vale que nosotros digamos: wow, qué bonita esa palabra, qué buena esa enseñanza, uy, qué poderoso, yo no sabía eso. A veces decimos: yo eso no lo sabía, yo eso no lo entendía. Mis hermanos, pero eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros. Tenemos que tener un cuidado los que predicamos de no simplemente dar información, sino que también mostremos el camino bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer otro pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3. Versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es el Señor. Porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, y ojalá que así sea hoy, todos, y todos los que me están viendo por la internet, a quienes les envío un fraternal saludo desde Costa Rica, que también ustedes que van a escuchar la predicación ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Realmente, yo no sé si tendrán ahí en sistemas o en nuestro sonido ese último pasaje que una vez lo habíamos leído en la versión de las Américas. Si lo tienen ahí, me gustaría que me lo lean, que me lo pongan más bien, para que veamos un detallito nada más, un pequeño detalle. Porque, mi hermano, yo necesito que nosotros creamos que el Espíritu Santo es el Señor. Que cuando la Biblia está hablando de Cristo, está hablando del Espíritu. Yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica con doctrinas ni nada de eso. Simplemente creo lo que dice la Escritura, y la Escritura dice acá que el Espíritu es el Señor. Y me gustaría, si lo encuentran, por favor, la última parte para que lo leamos en esa versión de las Américas. Porque esa versión, hermanos, el día que ustedes la puedan comprar y tenerla ahí como otra Biblia para referencia, para estudiar, porque es muy buena, muy afín al texto original, más que esta que nosotros usamos. Y entonces, hermanos, en la última línea del versículo 18, aquí en nuestra Biblia dice: de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero en la versión de las Américas y en el original, ahí está, ok, mira lo que dice. Dice que somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Totalmente de acuerdo al versículo 17. Totalmente igual. Dice que somos cambiados de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Aquí dice, dice que el Señor es el Espíritu. Más atrás dice que el Espíritu, que el Señor es el Espíritu también. ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? No hay dos señores, hermanos. Solo hay un Señor, y ese es el Señor. El Espíritu es el Señor. No es que Jesús es un Señor y que el Espíritu es otro Señor y que Jehová es otro Señor. No, solo hay un Señor, nada más. ¿Quieren ver que solo hay un Señor? Todo esto es información importante para ustedes, hermanos, pero no nos vamos a quedar con la información, porque la información no nos cambia. Yo no sé si ustedes lo ven, por lo menos desde el versículo 11 o 12 de este capítulo 3, que ojalá que lo lean, hermanos. Ustedes tienen que convertirse en lectores de la Escritura. De lo que viene hablando ese capítulo, hermanos, es de la transformación de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos cambia. Nosotros no necesitaríamos, hermanos, estar recibiendo cursos de esto o de lo otro. Realmente la iglesia ha caído en algo que no debería caerlo. Muchos pastores que se convirtieron en formadores de empresas, enseñando a la gente a levantar una empresa. ¿Cómo levantar una empresa? ¿Cómo tener éxito en una empresa? Bueno, hermanos, en Costa Rica hay algo que se llama pymes, ¿verdad?
Ellos dan cursos. Eso no es trabajo de la iglesia, eso no es trabajo de los pastores. A los pastores no nos toca enseñarle a la gente cómo levantar una empresa, cómo tener éxito en la empresa o en los negocios. Si usted, mi hermano, usted tiene algo que Dios le dio, emprenda. Y si usted es fiel y recto para con Dios, a usted le va a ir bien. Pero Dios está pensando en algo más serio, en que nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu, que es el Señor, porque el Espíritu es el Señor. Por eso la importancia y la queja, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesús, que por qué me llaman Señor, Señor, y no están haciendo lo que yo mando. ¿Y qué será lo que manda el Señor? La única manera de que nos demos cuenta qué es lo que Él está mandando es que escuchemos al Espíritu Santo. Él es el Señor. Que le pongamos cuidado, que nos sometamos, que nos rindamos a Él. Toda la enseñanza va a ir dirigida a eso. Pero vamos a leer otro pasaje más. Romanos capítulo 8. Vamos al libro de los Romanos capítulo 8. Yo me pregunto, ¿qué será lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted entiende de ser cristiano? ¿Qué es lo que entendemos de la venida de Cristo a nuestro corazón o del Espíritu? Acuérdense que el Espíritu es el Señor. Y solo hay un Señor. Bueno, les quería enseñar para que vean que la Escritura habla de un Señor nada más. No hay dos señores. O sea, sí hay dos señores, pero uno es malo. Uno es perverso. Dice la Escritura, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El otro señor que existe es la riqueza. Y realmente nos está hablando del mismo Satanás, del mismo diablo. Y ese es el otro señor que hay. Señor significa amo, dueño. El otro es un falsificador. El otro no tiene nada, pero sí se ha adueñado de las almas. Sí ha tomado dominio sobre los hombres. Y muchísimos hombres están bajo el poder del diablo o bajo el poder de Satanás. La misma Biblia lo dice. Pero miren lo que dice en Efesios capítulo 4. Para volver, ahorita volvemos a Romanos, pero nada más quiero mostrarles la Escritura. En el capítulo 4, versículo 3 de Efesios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, tenemos que estar solícitos al Espíritu. El Espíritu lo que quiere es, hermanos, que nosotros estemos unidos como un solo hombre, bajo su liderazgo, bajo su poder, bajo su autoridad, bajo el gobierno absoluto y total de Él. Y entonces cuando todos nosotros estemos bajo el dominio del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, entonces todos pensaremos igual, todos caminaremos en la misma dirección, todos creeremos lo mismo, no habrán divisiones, no estarán unos enseñando una cosa y otros otra cosa. Como hoy, hermanos, tenemos una ensalada hoy en el mundo evangélico. Allá dicen una cosa, allá dicen otra, allá dicen otra, allá dicen otra. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos entendido al Espíritu. No sabemos realmente que el Espíritu es el Señor y no lo han visto como el Señor. Lo han visto como otra cosa que también ahorita les digo. Pero sigamos, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados según la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ven hermanos,
¿Cuántos señores hay? Un Señor. Solo hay un Señor. ¿Quién es el Señor? El Espíritu es el Señor. Esa es la revelación que el apóstol Pablo tuvo. El apóstol que Dios nos dio a los gentiles. Y que muchos no les gusta, hermanos, predicar de esto, del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas. Algunos piensan que si nosotros solo hablamos de esto es que somos seguidores de Pablo. Pablo tuvo una revelación de Cristo en él. Pablo conoció a Cristo de una manera muy diferente que lo conocieron los apóstoles, que lo conoció Pedro o Juan. Ellos lo conocieron, ellos vieron a Jesús de Nazaret caminando. Ellos vieron a un hombre de carne y hueso. ¿Sabían ustedes, hermanos, que ninguno de ellos cambió por andar detrás de Jesús? Que ninguno de ellos, hermanos, nació de nuevo mientras anduvo detrás de Jesús. Lo vieron acá, lo vieron allá, lo vieron por este lado, lo vieron por otro, lo veían en las mañanas, lo veían en la noche, lo veían en la tarde. Pero ninguno de ellos, hermanos, fue cambiado, fue transformado por verlo, por ver a Jesús. Para que entendamos, hermanos, que nadie va a cambiar por ver algo fuera de nosotros. Por eso es que Él, hermano, ha venido en espíritu. Pero eso también lo vamos a entender más adelante. Si nosotros no entendemos, estoy dando información para que vayamos sacando algunos argumentos y algunas ideas equivocadas que hemos tenido en nuestra mente con respecto a lo que realmente es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 8 y leemos el versículo 13. Después vamos a leer todo este capítulo 8 también. Pero dice el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos, si andamos, si estamos viviendo conforme a la carne, y ese es el problema, hermanos, de muchos viviendo conforme a la carne. Y entonces, ¿qué dice? Moriremos. Pero no se está refiriendo a la muerte física, porque obviamente esa muerte la van a tener todas las personas, o la vamos a experimentar todos. La experimentan a qué. Pablo la experimentó, por decir algo. Si nosotros deberíamos buscar un referente en las escrituras, podríamos hablar de un Pablo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Él murió, lo mataron, murió. Esa muerte todos la vamos a tener. Aquí no está hablando de esa muerte, que si andamos conforme a la carne moriremos. No está hablando de esa muerte, de la muerte física. Está hablando, hermano, de la separación del hombre de Dios. Está, hermano, hablando de que el hombre que anda conforme a la carne, bajo el poder de la carne, bajo el dominio de la carne, y realmente la carne, hermanos, no está hablándonos, la carne no nos está hablando a nosotros de algo, sino que la carne es alguien. La carne es el diablo, el enemigo. Y muchos andan bajo ese poder, muchos andan bajo ese señorío. Muchos tienen la carne como señor. Es el que los domina, es el que los guía, es el que los domina, es el que los hace hacer cosas. A veces parecen que son buenas. Hay personas que andan en la carne, hermanos, que no andan emborrachándose, que no andan drogándose, que no andan adulterando, hasta tienen un matrimonio bonito, pero andan en la carne. Porque con terapias y con disciplina, una persona, hermano, puede llegar al final de su matrimonio. Se divorcian en las iglesias, se divorcian, hermanos. Hay una gente por ahí, hermano, yo conozco varios que están pastoreando y ya llevan 3 o 4 matrimonios a la cola y están pastoreando. Digo yo, cuando ellos vengan, cuando venga alguien a ellos que está para divorciarse, ¿qué les van a decir?
Cuando la iglesia se da cuenta que ellos son pastores divorciados una, dos o tres veces, ¿qué consejo les van a decir al matrimonio para que no se divorcien? Porque aquel matrimonio se puede volver hacia ellos y decirle: pero ustedes se divorciaron, y no una ni dos. Pero ¿por qué es que vienen estas cosas? ¿Por qué es que hay parejas, hermanos, que aguantan hasta el final? Perdón por usar la palabra aguantar, que pudieron llegar al final de su carrera. Muchos de ellos que nosotros hasta le llamamos inconversos. Y otros hermanos van de pareja en pareja, y otros hermanos parecen perros y gatos en la casa, durmiendo, hermanos, como los cerdos, de espalda con espalda, en un puro pleito, porque andan en la carne, porque no hemos entendido y nos hemos sometido al Espíritu del Señor. ¿Qué problema es, hermanos, cuando en el matrimonio uno sí y el otro no? Por eso es que la Biblia dice que no se una en yugo desigual. Ay, Señor, no se deje llevar por lo bonito. Si aquí hay jóvenes, si usted es una señorita, no lo impresione lo bonito del muchacho. Y si usted es un joven, no lo impresione eso. Lo primero que usted debería, joven que están acá, y si hay alguien que se separó y que está solo, lo primero que debe ver es si esa persona de verdad, no de boca, porque ya ustedes saben que Jesús dijo: no me llamen, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando. Lo primero que deberían de ver es si Jesucristo realmente es el Señor de ese hombre, o si Jesucristo es el Señor de esa mujer. Pero no de boca, porque no cuesta nada decir Señor, Señor. Eso lo dice hasta una lora entrenada. Y los que ya estamos casados, hermanos, pues busquemos siempre estar bajo el Espíritu y no bajo la carne. Y los que están juntados, ¿qué está haciendo usted juntado? Dígame qué está haciendo juntado. Es que estoy viendo a él porque me da miedo, quiero conocerlo. Así es como se conocen. Así, todo el mundo tiene que hacer eso, juntarse para conocer. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? ¿Qué lugar? ¿Cuál es el lugar del Señor? ¿Es Jesucristo realmente nuestro Señor? Que Dios nos ayude. Yo dije que Dios nos iba a hablar. Yo no sé cómo estarás por dentro ya. Lean los evangelios para que vean, hermanos, que llegaba el Señor a un lugar y hablaba. Yo no sé cuántos pensarán que las reuniones donde estaba de Jesús, así las reuniones, lo que nosotros le llamamos culto, eran lindísimas. Tal vez alguien dice: uy, qué bonito estar. Hermanos, casi en todas las reuniones había un pleito. Casi en todas las reuniones, hermanos, salía gente enojada, salía gente molesta con el Señor. No les gustaba. Casi en todas. Léanlo para que vean. Lean los evangelios para que vean, hermanos. Porque Él, bajo el poder del Espíritu, era contra la carne. Y siempre usted va a encontrar al Espíritu contra la carne. Siempre. Lo volvemos a leer, el verso 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne vas a moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, hermanos, eso tiene que morir en nosotros. Y no es por un esfuerzo personal, no es por una disciplina mía. Está bien la disciplina, está bien que seamos disciplinados, pero es por la obediencia, por la comunión, por la intimidad, por la obediencia al Señor.
y ya saben quién es el Señor. ¿Dónde está el Señor? Por eso es que tenemos que ver al Espíritu como el Señor y debemos poder confesar con nuestra boca que el Señor está en mí. Vamos a ver otro pasaje más. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice acá nuevamente Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo me gustaría? Cómo me gustaría que este versículo me lo pusieran también en la versión de las Américas, si lo encuentran, y hay forma de que lo pudieran hacer, si se puede. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas. Nosotros diríamos, no le deis gusto, y no le deis gusto a la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? El verso 17 lo dice. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu, lo que el Espíritu Santo desea, es totalmente contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Hermanos, cuando nosotros realmente vemos al Espíritu como lo tenemos que ver, se va a armar, como popularmente se dice, se va a armar la gorda en nosotros mismos. Si usted está viendo con claridad el pasaje, la lucha, mi hermano, no es usted contra la carne, es el Espíritu contra la carne. Así dice, ¿verdad, Alejandro? ¿Verdad que así dice? Porque el deseo del Espíritu, lo que el Espíritu desea, lo que el Espíritu quiere, lo que el Espíritu anhela, lo que el Espíritu busca, es, hermanos, que nosotros no estemos bajo el poder de la carne. Pero lo que la carne busca es que nosotros no obedezcamos al Espíritu. Es que nosotros no nos volvamos al Espíritu. Es que nosotros no dependamos del Espíritu. Lo que la carne quiere es que nosotros no lo reconozcamos a Él como el Señor. Eso es lo que Él quiere. Y el Espíritu lo que no quiere es que nosotros, hermanos, nos sometamos y obedezcamos a la carne. Diciembre es un mes peligrosísimo, hermanos. La gente, hermanos, la gente hace de todo. Hay iglesias que cierran todo el mes de diciembre porque la gente no va, aunque usted no lo crea. Nosotros vamos a tener solamente, hermanos, nosotros vamos a tener el último fin de semana, los últimos 2 fines de semana solo vamos a hacer solo una reunión el domingo, porque ya sabemos lo que pasa. Y qué feo eso, hermanos. Y entonces los 2 últimos domingos vamos a tener un solo culto, y lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, para darles un poco de chance para que vayan a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad, hermanos? O para que el sábado hagan todo lo que tienen que hacer, y el domingo, hermanos, en la mañana lo tomen y todo eso, y que a las 4 nos vengamos al culto y a las 6 vamos para la casa ya, hermanos. Pero por causa del espíritu inmundo que se mueve en diciembre.
El espíritu es contra la carne. Cuando nosotros comenzamos a entender y a reconocer al espíritu como el Señor, entonces el espíritu, hermano, va a luchar contra la carne. Y ahí es cuando el hombre no peca. Ahí es cuando el hombre, hermano, porque cuando el hombre está bajo el poder de la carne, cuando el hombre está bajo el poder de la carne, y que la carne, hermanos, por favor, entiendan que la carne no es algo. La carne es alguien. Es el enemigo que gobierna en el hombre y que hace al hombre pecar, que hace al hombre hacer cosas en contra de Dios, lo pone a uno en contra del Espíritu. Por eso es que en las reuniones de Jesús siempre habían pleitos, hermanos. Algunas veces lo quisieron matar a pedradas a él. Hermanos, lo trataron mal, lo trataron de endemoniado, de que era un hijo del diablo, que era un endemoniado y un montón de cosas. Por eso les dije, yo no sé qué hay, cómo usted me está escuchando, no sé. No sé cuál es la reacción. No me parece, no me gusta. Bueno, era lo mismo que sucedía en las reuniones de Jesús. La gente, no me parece, no me gusta, este no es de Dios, este es del diablo, este sirve a Satanás. Ahí está, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ven, hermanos, no, cuando andamos en el Espíritu, el deseo de la carne nosotros no lo vamos a cumplir, nosotros no lo vamos a llevar a cabo. Los deseos de la carne siempre, hermanos, es hacia el pecado, siempre es hacia la desobediencia, siempre es a que hagamos cosas contrarias a Dios. No se necesitarían seminarios de pareja, no se necesitarían seminarios, hermanos, de familia, ni de matrimonio, ni nada de eso. Si entendemos esto, hermanos, si entendemos esto. ¿Cuántos están siempre recordando un pasado? Me hicieron. ¿Cuántos están enojados en el corazón con alguien, hermano o hermana, que usted no puede ver a la cara a alguien? Usted no puede acercársele a esa persona. Que se enojen conmigo, pero no yo con otro. Porque no podemos evitar, hermano, lo que otro hace. Mi oración no es, Señor, que fulano comience a andar en el Espíritu, aunque puedo pedirle a Dios eso, pero el enfoque debe ser para mí. Cuando comencemos a ver al Espíritu como el Señor, como el Kurios, algunos dicen que en griego es Kurios, otros dicen que Kyrios, y hasta por eso se ponen a pelear. No es Kurios, es Kyrios, no es Kyrios, es Kurios, y hasta por eso pelean. Por eso estoy usando las dos palabras. Algunos piensan que se pronuncia Kurios, otros piensan que se pronuncia Kyrios, y piensan, hermanos, que eso es la información. El asunto es que Él es el Señor, que Él, hermano querido, es el Señor, y que nosotros debemos de tomar la posición voluntariamente de esclavos, hermano. Nosotros debemos de ser esclavos del Señor. Y yo estoy seguro que un montón no les gusta oír esto. Ojalá que de ustedes no. No, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Lo que debemos de verlo correctamente. Dios no hace a nadie esclavo. Nosotros voluntariamente debemos ser esclavos del Señor, del amo. Es voluntario.
pero necesario, imprescindible. ¿Se acuerdan la enseñanza hace 15 días? Lo imprescindible. Debemos de ser, hermanos, esclavos del Señor. Vino el ángel, hermanos, enviado por Dios, el arcángel Gabriel, donde María la Virgen era una joven, era una jovencita, una doncella. Se le decía virgen, hermanos. Virgen no es sinónimo de santo, ni de puro, ni de nada por el estilo. Ahora ella sí era pura y ella sí era y ella era virgen porque nunca había tenido un hombre. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, hermanos, ahora la endiosa a ella, pero ella era una mujer que realmente era una esclava del Señor, una sierva de Dios, una esclava. Cambiaron la palabra siervo, esclavo por siervo. Pero si viéramos a un siervo no estaría mal, si la viéramos correctamente, si entendiéramos qué es verdaderamente un siervo. Un siervo es una persona que está totalmente sometida a la voluntad de otro, o un esclavo. Y no es que el Señor nos esclaviza, sino que nosotros nos tenemos que poner bajo su autoridad. Y entonces vino el arcángel, hermano, y le habló a la Virgen, hermano. Ella estaba por ahí, de repente aparece ese personaje que la Biblia le llama Gabriel, que Dios lo había enviado, un ángel, un arcángel. Y le comenzó a hablar y le dijo: María, muy favorecida. Y comenzó a hablar con ella y le dijo: ¿sabes qué? Vas a ser la madre del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. ¿Cómo será esto?, le dice ella, si yo soy virgen, yo no conozco hombre. Era una joven, hermanos. Es muy posible que esta muchacha tuviera unos 15, 14, 15 y 16 años. Era una doncella, era una joven, una niña, una virgen. Y ella le dije: pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco hombre? Pero ella no le estaba diciendo eso en incredulidad. Él le dice: tranquila, hija, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, la sombra de Él te cubrirá y vas a dar a luz un hijo, que será el Hijo de Dios, el Altísimo. Con todas las implicaciones, hermanos, que eso iba a traer, o las repercusiones que iba a traer sobre ella. Ella no le importó nada. Si nosotros leemos la historia de María después de que ella tiene ese hijo, hermanos, comenzó a sufrir. Lo tuvo que dar a luz allá, hermanos, en un pesebre. Yo no sé quién llegó a ayudarle para que ella pudiera dar a luz. No había cama, no había un cuarto, hermanos, para que ella pudiera dar a luz. Pero ella no estaba molesta. Cuando el ángel le dijo que el Espíritu vendría y que ella iba a quedar encinta por el Espíritu, ella dijo: he aquí la sierva, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así es como debe ser. Así es, hermano, así es como nosotros deberíamos de hacer con el Señor. He aquí, Señor, tu esclavo. Pero muchos de nosotros no hemos llegado al punto de esa esclavitud voluntaria. Yo sé que a veces nos escandalizamos por la palabra, y aunque sea redundante, como lo voy a hacer, la diferencia la hace el amo, hermanos. Una cosa es ser esclavo del diablo, lo cual todos nosotros sabemos lo que es ser esclavo del diablo. Todos nosotros lo sabemos eso. Aquí no hay nadie que no sepa lo que es ser, hermano, esclavo del diablo. Y es posible que muchos ahora todavía sigan, hermanos, bajo la esclavitud del diablo o de la carne. Entonces, ¿por qué nos vamos a escandalizar? ¿Cómo es que hemos sido esclavos del diablo, hermanos, si no nos hemos quejado, no nos hemos rebelado?
Algunos hasta disfrutan, hermanos, el pecado. Algunos disfrutan desobedecer al Señor. Algunos disfrutan, hermanos, lo que están haciendo. Algunos disfrutan sus guaros, sus drogas. Algunos disfrutan sus infidelidades, sus borracheras, sus drogas. Algunos disfrutan eso, hermanos. Y entonces, hermanos, esta mujer le dijo: he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. La palabra para esclavo o siervo en la Biblia es doulos. Realmente doulos significa esclavo. He aquí tu esclava, Señor. Eso es lo que todos deberíamos de hacer, hermanos. Todos deberíamos: he aquí tu esclavo, Señor. Hágase conforme a tu palabra. Lo que tú digas, Señor, así se va a hacer. No, la iglesia no hace eso, hermano. La mayoría no hacen eso. No tomamos a Dios en cuenta. Para nada. ¿Y cómo nos va a ir bien? No nos puede ir bien, hermanos. Una cosa, hermanos, es describir la función del Espíritu. Otra, muy diferente, es volvernos a Él. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función de Él? ¿Usted sabe cuál es la función, hermanos? ¿Usted sabe a qué Él ha venido o a qué viene Él? Porque algunos no tienen el Espíritu. Y por eso es que digo: ¿a qué viene? ¿A qué es lo que Él viene? Y si usted dice: no, yo sí tengo el Espíritu, entonces usted sabe a qué vino Él a usted. Usted sabe a qué vino. Usted sabe cuál es la función de Él en usted. Él es el líder, hermanos, interno. Jesús fue un líder externo en sus 3 años y medio de ministerio. Pero ahora este mismo Jesús, ese Cristo, ya ahora no está afuera. No quiere estar afuera tampoco. Ahora es adentro. El líder está dentro de todos aquellos que lo han recibido, de todos aquellos que lo anhelan, de todos aquellos que lo desean, de todos aquellos, hermanos, que claman por esa presencia de Él en ellos. Hoy el Señor está tocando y deseando que usted le diga: Señor, yo quiero estar lleno del Espíritu. Señor, que tu Espíritu llene mi corazón. Aquí estoy, hágase conmigo tu voluntad. Cuando la Virgen María dijo: he aquí la sierva, hermano, entonces el Espíritu vino. No había venido sobre ella, vino. Cuando ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieres, el Espíritu vino sobre ella, porque eso fue el anuncio. El ángel le dijo: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No había venido. Pero cuando ella se humilló y dijo: he aquí la sierva, he aquí la esclava, aquí estoy, Señor, lo único que quiero es que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Entonces el Espíritu vino sobre ella. Si cada uno de nosotros, señoras y señores que estamos acá, le decimos: Señor, he aquí tu siervo, tu esclava, tu esclavo, Señor, el Espíritu va a venir. Me acuerdo de un Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Se le apareció Jesús en el camino y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Curios o Quirios? Y entonces el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces cuando aquel hombre escuchó eso, ¿saben qué fue, hermano, cómo le respondió él a Jesús? ¿Saben cómo le respondió él al Señor? Le dijo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Ven.
En ese momento este hombre lo reconoció como el Señor, como el Señor, como el Curios, como el dueño. Y en ese momento este hombre se convirtió en esclavo de Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y si usted ve la vida de este hombre, hermano, los 30 y resto de años de su ministerio con Cristo, este hombre, hermano, fue un esclavo de Jesucristo. Jesucristo hizo con él y en él lo que él quería hacer. Se rindió completamente. Él perdió su voluntad para que el Señor pusiera la voluntad de él en él. Hermano, lo que pasa es que nosotros hasta nos peleamos por el bendito albedrío. Es que Dios nos dio albedrío, libre albedrío a todos, como si fuera una gran bendición tener libre albedrío, hermanos. Cochinada de albedrío, que por eso, hermanos. Pero la verdad es que al final de cuentas nadie tiene un libre albedrío. O es esclavo del diablo o se hace esclavo de Jesucristo. El diablo no le pide permiso. Al diablo no hay que decirle que aquí estoy, que yo quiero ser su siervo. Él, hermano, va a entrar. La Biblia dice que él entra por encima. Él se cola por arriba y toma la autoridad sobre el hombre. Lo hizo con todos nosotros. El día... En el libro de San Juan capítulo 8, Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Lo que está diciendo ahí el Señor, hermano, es que el día que una persona pecó, la primera vez, el primer día que usted pecó, en lo que fuera, ese día automáticamente nosotros quedamos bajo el poder de Satanás. Él se convirtió en nuestro amo. El día Adán no cometió dos pecados para convertirse en un esclavo de Satanás. Eva no cometió dos pecados, fue uno solo. Y ese día ella se puso bajo el gobierno, bajo la autoridad y el poder de Satanás. Igual nosotros, todo aquel que hace pecado, todo aquel que peca, se convierte en un esclavo. Así lo dijo Jesús: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya, pero ahí sí nadie se enoja. Ahí sí no nos enojamos. Ahí sí no nos ponemos enojadísimos a decir: no, yo no quiero ser esclavo del diablo. Eso sí nos gusta, eso sí nos parece, ¿verdad? Pero cuando hablamos, hermanos, de hacernos esclavos del Señor, no. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos han pasado y hemos hecho feas en la vida? Todos los que estamos acá, aquí no hay nadie que pueda decir que no haya sido un esclavo del diablo. Y lo triste, hermanos, es que todavía algunos están bajo esclavitud. Cuando el Señor quiere, hermanos, darnos libertad. Ahí mismo en San Juan capítulo 8 el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ese conocer la verdad, hermano, es que nos ponemos bajo el poder de esa verdad. Y esa verdad, hermano, no son cosas que decimos simplemente, sino la verdad es alguien que dice verdades. Y el único que dice verdades es Cristo el Señor. Y cuando nosotros conocemos la verdad que es Cristo, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros lo reconocemos a Él como el Señor y nos volvemos a Él como el Señor nos hace libres, hermanos. ¿Nos hace libres de qué? De la esclavitud de la carne, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Cuando hablamos de carne, de pecado, de diablo, de anticristo y todo eso, estamos hablando de lo mismo, hermanos. Y entonces, ¿cuál es la función del Espíritu? ¿Cuál es la función del Espíritu? Si no sabemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros y para todos los hombres, nunca vamos a entender la función del Espíritu Santo. Tenemos que entender, hermanos, primero, cuál es el propósito de Dios. Se le llama el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito de Dios con el hombre, hermanos? Ustedes saben, hermanos, por qué es que el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 le escribe. Uno dice, las cartas que el Señor le mandó a las iglesias. El Señor no le mandó ninguna carta a las iglesias. En Apocalipsis no dice que el Señor le mandó una carta a la iglesia. Dice que la carta se la mandó al ángel de la iglesia.
Y al final sí dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el Señor le habla a la cabeza visible de la iglesia, o sea, al pastor. La carta se la mandaron al pastor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como es el pastor, así es la iglesia. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Yo quisiera que ustedes se parezcan en esto, hermano, al pastor de ustedes. Pero, hermanos, ¿por qué digo esto del pastor? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ese ángel, hermano, no es que ahí había un ángel con alas y todo eso. Ángel, ahí lo que está hablando es del mensajero, del enviado de Dios, del instrumento que Dios tenía en ese lugar. Es muy posible que en Éfeso fuera Timoteo. Y entonces, hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si nosotros no entendemos el propósito de Dios, es obligación del ministro, del ángel de la iglesia, es obligación de ese ángel, sea quien sea, es obligación de ese hombre decirle a la iglesia, enseñarle el propósito de Dios para ellos. Es obligación. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función del Espíritu? Si no sabemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros y para todos los hombres, nunca vamos a entender la función del Espíritu Santo. Y entonces vamos a estar bateando ahí, hermanos, diciendo cosas. Ahora me mandaron una invitación, hermanos, para que fuera a un evento que van a organizar por ahí. Y entonces un personaje muy famoso del círculo evangélico en el mundo viene para Costa Rica. Y entonces que va a haber una reunión de milagros, de avivamiento y milagros. Como si esa es la función del Espíritu. Y claro, hermano, cuando se habla de milagros todo el mundo quiere ir, porque todo el mundo anda detrás de un milagro físico. Que el Señor me sane el ojo, que el Señor me sane la costilla, que el Señor me sane esto, que el Señor me sane el otro. Y entonces, hermanos, esos deseos, eso, a nosotros nos gustan, los deseamos, queremos eso, hermanos. Deseamos eso. Pero esa no es la función del Espíritu, hermanos. Y yo no estoy diciendo que Dios no sane, Dios sí sana, hermano. Ustedes saben que siempre oro acá para que Dios sane. Y yo creo que Dios sana. ¿Cómo yo no voy a creer si a mí también el Señor me ha sanado? Yo creo que el Señor sana. Yo no creo en la sanidad, yo creo en el Señor que es el sanador. Pero esa no es la función del Espíritu. Y mientras nosotros no entendamos realmente cuál es la función, porque la función de Él es de acuerdo a lo que nosotros realmente necesitamos. Lo que realmente nosotros necesitamos, hermano. Y lo que nosotros necesitamos no es, hermanos, el milagro físico. Lo que nosotros necesitamos es más serio. Vean conmigo, hermanos, 2 de Corintios. Y una vez que establezcamos con toda claridad, hermanos, cuál es el propósito de Dios, entonces ahora sí, hermanos, vamos a entender por qué es imprescindible el Espíritu Santo, por qué tenemos que verlo a Él como el Señor, por qué nos tenemos que rendir a Él, por qué nos tenemos que someter a Él. Vea lo que dice acá, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Vean lo que dice. Vamos a ir de versículo en versículo. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Qué triste. Se embotó el entendimiento de ellos. ¿Ustedes saben qué es embotarse, hermano?
Nunca usted, hermano, llega al punto que dice: "Uy, ya mejor, ya yo no entiendo, ya me cerré, estoy cerrado". Bueno, eso fue lo que le pasó a ellos. Llegaron al punto en que se les embotó el entendimiento y ya no entendían nada, hermanos. Que Dios nos libre a nosotros de eso. Entonces dice, hermanos, versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Si me buscaran ese versículo 16 ahora en la versión de las Américas, también para que vean algo ustedes, dice que cuando el hombre se convierte al Señor, ¿qué es convertirse al Señor? Hermanos, en el original dice volverse al Señor. ¿Qué es volverse a Dios? ¿Qué significa volverse? Es darle la preeminencia y el lugar que Él se merece. Eso es volverse al Señor. Cuando el hombre se vuelve al Señor, cuando el hombre se vuelve al Señor, dice ahí, pero cuando se convierten al Señor, ¿qué le sucede al hombre cuando el hombre se vuelve a Dios o se convierte al Señor? ¿Qué le pasa, hermanos? Un velo se quita. Se quita un velo de ese hombre o de esa mujer. Pero eso solo sucede cuando se vuelve al Señor. Cuando comienza a reconocer al Señor. Lean este pasaje, hermanos, para atrás y para adelante, léanlo 40,000 veces, arrodíllense, pídanle al Señor luz, revelación, y los que lo entienden no van a tener ningún problema con lo que yo estoy diciendo. Porque lo que estamos tratando de definir es cuál es el propósito de Dios. Porque nosotros no vamos a entender la función del Espíritu. No vamos a entender la función del Espíritu. ¿A qué vino Él? ¿Cuál es la función de Él en nosotros, en usted? Hasta que no entendamos el propósito. Lo primero que Dios establece en la vida es el propósito. Y una vez que el propósito queda establecido, que todos quedamos convictos, que todos quedamos claros, hermano, si nosotros todos estamos claros de que perdimos la imagen de Dios, de que no estamos siendo conformados o que no somos conformados a la imagen de Dios, lamentablemente hay muchas personas que dan por un hecho que ya eso sucedió en ellos, y seguro que sí hay algunos que ya pasó, hermano, pero la mayoría no hay un cambio. Y más nos vale que nosotros nos volvamos hacia nosotros mismos, que nosotros comencemos a ver la viga en nuestro ojo. Porque si no nos volvemos hacia nosotros, hermanos, entonces nunca jamás vamos a permitir que el Espíritu Santo haga su función. ¿Cómo es posible que pasen 10 años y que todavía usted siga con lo mismo? 10 años y no hay cambio. Sigue la misma cosa. Y 10 años es poco comparable con otros. 20 años, 30 años. Y todavía, hermano, está luchando con cosas en su vida. Nos ha pasado a todos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hemos entendido la función del Espíritu. Y porque no hemos reconocido al Espíritu del Señor como el Señor. Pensamos que el Espíritu, hermano, es para sentir escalofríos, que el Espíritu es para que yo hable en otras lenguas rarísimas ahí. Pensamos que el Espíritu, hermanos, es para que yo pegue brincos ahí. Entonces la iglesia cayó, hermanos, en un montón de ceremonias y de prácticas rarísimas, hermanos.
Entonces se ha convertido los cultos en un espectáculo y la gente se prepara para ser danzarines, para danzar en el grupo de la iglesia, otros para ser ujieres en la iglesia y otros, hermanos, para ir allá, hermanos, a las caminatas, a las montañas que le llaman legendarios, y toda esa cuestión que no tiene que ver absolutamente nada con la obra, con el propósito de Dios y con la función del Espíritu Santo. Dice, vean, pero cuando alguno se vuelve al Señor, hermano, la única manera de que el velo se quite, primero para comenzar a entender al Espíritu, porque ahí, hermano, que el velo se quite no es el cambio, apenas es, hermano, porque dice que algunas personas leen el antiguo pacto, el antiguo testamento, hermano, leen a Moisés y lo leen con un velo. Entonces ellos piensan que yo tengo que guardar todos los mandamientos, que yo tengo que seguir practicando las prácticas de ellos, que yo tengo que seguir haciendo eso, que el cambio me toca a mí. Están pensando, hermanos, viendo los tipos, las figuras, las sombras, pero no están viendo la realidad, no están viendo lo que aquí tenemos que ver, que cuando el velo se quita, hermanos, comenzamos a ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y esa gloria del Señor es el Espíritu del Señor, y cuando comenzamos a ver al Espíritu del Señor, entonces vamos a ser transformados de gloria a gloria como por el Espíritu. Si lo seguimos leyendo, vean lo que sigue diciendo. Dice versículo 15, dice el verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, o sea, cuando se vuelven al Señor, el velo se quitará. Y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué se trata? De ver al Espíritu o de ver al Señor. Porque más adelante lo dice, mira lo que sigue diciendo, hermano, verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no como Moisés con un velo. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios. Eso solo lo puede hacer el Espíritu. Y esa no es la realidad de muchos. Así de simple, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto al Espíritu como el Señor. La función del Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cuál es la función del Espíritu? Esta: transformarnos de gloria en gloria. No es un asunto instantáneo, no es así un chasquido que el Señor dice, ahora sí cierra los ojos y ¡pa! Y ahora sí recíbalo, ya eres como mi hijo. No, así no es. Y el mejor testigo es usted, hermano y hermana. Usted es el testigo. Si usted dice, no, yo soy como Jesús. Cuidado, viene la esposa suya un día de estos a decir, pastor, ¿qué hago? O cuidado, hermana, llega su marido un día de estos a decir, pastor, antiero, no sé, un día de estos llegó un hombre y me dice, pastor, ¿qué hago con mi esposa? Dios nos tiene que ayudar, hermanos, de verdad. Pero Él no va a hacer esa obra. Nosotros no vamos a ver a cara descubierta. Cuando usted, hermano, en la vida natural se para delante de un espejo, usted va a ver una imagen, la imagen suya. Usted va a ver todos sus defectos, usted va a ver todas sus manchas, usted va a ver todo lo mal peinado, peinada que anda. ¿Cuántas personas acá duran horas delante de un espejo? Especialmente, con todo mi respeto, hermanas queridas, las mujeres. Pero la transformación suya, mi hermana, ante ese espejo, apenas le alcanza para ese día, para el rato. Y al día siguiente tiene que volver otra vez a pararse ante el espejo. Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que cuando el velo se quita, nosotros no vamos a ver leyes, no vamos a ver letra. Nosotros vamos a ver a cara descubierta
la imagen del Señor. Usted va a comenzar a ver la imagen de Dios. Y entonces, como le sucedió a Pedro en la primera pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas ante el Señor y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Ese día Pedro se vio a sí mismo como nunca en su vida se había visto. Nunca él se había visto así. Y yo creo que hay muchos hombres y mujeres, hermanos, que nunca se han visto lo malo. Siempre están defendiéndose. Yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo soy acá, yo soy allá. Ay, hermano, pero cuando el Espíritu de Dios, cuando comenzamos a ver a cara descubierta, mi hermano querido, vamos a ser como un publicano que cayó de rodillas delante de Dios y se puso a llorar y le dijo: Señor, sea propicio a mi pecador. Vio la oscuridad de su corazón, vio la negrura de su corazón, vio la maldad de su corazón. Necesitamos, por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él no nos convence con una voz en el oído, Él nos convence mostrando nuestra realidad. La función del Espíritu es mostrarnos nuestra realidad y que nosotros nos podamos arrepentir para que Él nos comience a cambiar, hermanos. El Evangelio, la obra del Señor, la venida de Cristo es para cambiar al hombre, para hacer al hombre una nueva criatura, para que sea un hombre nuevo. ¿Y cómo sucede esto? Vean lo que aquí lo dice, hermanos, versículo 18. Dice: por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Como por el Espíritu. Paso número 1. Volvámonos a Dios, al Señor. Si usted ya lo hizo, amén, gloria a Dios. ¿Estás viendo a cara descubierta? ¿Estamos viendo, hermanos? Cuando usted comienza, o cuando yo comienzo a ver a cara descubierta, hermano, yo no voy a estar viendo los defectos de otros, porque, hermano, son tan feos los míos. Y eso fue lo que dijo el Señor: saca primero la viga de tu ojo. Ningún predicador debería, hermano, estar predicando si no saca primero la viga de su ojo. O sea, que vean a Cristo. Pero, hermanos, vamos a tener que conocer a Cristo, porque Cristo no es un saco de dulzura, nada más. A veces, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que en las reuniones de él, las que relatan los evangelios, porque habían problemas y pleitos ahí, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué? Porque con la gente que había ahí, hermano, le chocaba la imagen de él. Era la perfección delante de ellos. Y cuando el Señor, hermanos, en uno de los puntos de esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo viene a nuestro corazón, o sea, el Señor cuando viene, ¿con qué se encuentra Él dentro de usted? ¿Con qué se encuentra Él dentro de nosotros, hermanos? Queremos, hermanos, decir que ya el diablo no está. Es más bonito que la gente diga: no, hermano, ya el diablo está derrotado. Sí, lo derrotó Jesús. Nosotros lo tenemos que derrotar. O sea, bueno, nosotros no, el Espíritu tiene que derrotarlo en nosotros. Él lo venció. Pero Él tiene que derrotarlo en cada uno de nosotros. Si por el Espíritu hacéis morir la carne.
Hay tantos pasajes de la Biblia que nos hablan a nosotros de esa obra interna que el Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros. Es muy fácil, yo podría agarrar. Vean, hermanos, es que la Biblia dice que ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales, que ya nosotros fuimos conformados a la imagen y a la semejanza. Yo puedo decirlo porque aquí lo dice. Porque aquí lo dice. Pero, hermano, lo dice de personas que realmente experimentaron eso. Lo dice de personas que realmente experimentaron eso. Pero también en la Biblia, hermanos, cuando el Señor manda las cartas a aquellos ángeles de Apocalipsis, que son 7, a todos les dice algo. A una de esas iglesias le dijo: ustedes son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y hermano, y esa iglesia era del Señor. Ese ángel que había en esa iglesia, que era el líder, el pastor o como quiera que se llame, era del Señor, porque el Señor le mandó una carta a él y le dijo que se arrepintiera, porque si no vendría y quitaría el candelabro de su lugar. Y si leemos con cuidado, hermanos, vemos eso por todo lado. A las 7 iglesias, a todas les dijo algo. O a los 7 ángeles de cada iglesia. ¿Por qué? Porque si el ángel cambiaba, el pastor cambiaba, hermanos, la gente era muy posible que pudieran cambiar también. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir al hueco. Lo he dicho muchas veces, hermanos, el peligro más grande que hay son la gente que nos subimos acá para ustedes. Pero también la bendición más grande es que aquí se suba un hombre con revelación, con la revelación de Cristo, que esté viendo a cara descubierta como en un espejo. Pero eso nunca va a suceder hasta que ese hombre no se vuelva al Señor, hasta que esa mujer no se vuelva al Señor. ¿Y qué es volverse? Es que nos convirtamos en esclavos de Él, es que nos convirtamos en siervos del Señor, en verdaderos esclavos del Señor. Cuando el hombre o la mujer se convierte en un esclavo del Señor, el Espíritu comienza a obrar en él y comienza, hermano, a transformarlo de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Aquí dice que es el Espíritu, hermanos. Y es interesante que él, hermano, antes de hablar de la transformación, primeramente lo presenta como el Señor, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde es que está el Espíritu del Señor? Hermano, porque si nosotros vemos este pasaje, este versículo 17, es exactamente lo mismo que Jesús dijo en el capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí dice, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, donde el Espíritu del Señor es el Señor, ahí ese hombre o esa mujer es libre. Hay libertad, o sea, es libre. No está hablando, hermano, de una libertad para gritar. Uy, hermano, es que hay una libertad ahí como para brincar y gritar. Hay una libertad como para profetizar y todo. No está hablando de nada de eso, hermanos. Está hablando de la libertad del poder del pecado. Está hablando de la libertad de la carne. Está hablando, no, de la libertad del amo viejo, del que nos ha esclavizado. Porque el Espíritu es el Señor, y donde Él está, realmente la palabra está significa donde Él reina. Mi pregunta, hermanos, es: ¿está reinando en usted? Él reina en usted. Está reinando en usted. Esto no se trata, hermano, de que nos devolvamos ahí la pelota que usted me diga y usted. Esto no se trata de que nos peleemos, hermano, a ver si está en esto o no. Hermano, de lo que se trata es que todos nos podamos volver al Señor. De que todos nos podamos volver al Señor, y que todos podamos comenzar a ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y como consecuencia o como resultado, comencemos a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu, en la imagen de Dios o en la imagen del Señor.
¿Qué fue lo que perdimos, hermano? Nosotros no perdimos la habilidad de levantar empresas. Nosotros no perdimos la habilidad de hacer plata. Nosotros no perdimos la habilidad, hermano, de ganar este mundo. Nosotros no perdimos eso, hermano. Nosotros perdimos la gloria de Dios, la imagen de Dios. Nosotros perdimos la presencia de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Eso es lo que usted y yo perdimos, y toda la humanidad. Eso fue lo que perdieron, y eso es lo que el Espíritu del Señor quiere volvernos a llevar. Pero el paso número uno es que nos volvamos a Él. ¿Y cuándo hay que volverse? Todos los días, hermanos. Mañana es un nuevo día. Te levantas en la mañana: Señor, haz tu obra en mí. Señor, necesito ser transformado. Señor, necesito que me cambie. Yo no quiero. Pero no se puede hacer eso si no estamos viendo a cara descubierta. Porque la única manera de que nos demos cuenta de la fealdad que hay en nosotros es cuando comenzamos a ver la hermosura de Él, la belleza de Él. El velo se quita, y entonces comenzamos a entender que esto no se trata de comidas ni de bebidas, que esto no se trata de guardar fiestas ni ceremonias, que esto no se trata, hermanos, de ritos ni de nada de esto. Que esto de lo que se trata es de que podamos contemplar la gloria del Señor como en un espejo y comenzar a ser transformados como por el Espíritu a la imagen del Señor. Si eso no es, hermano, lo que estamos experimentando, tenemos otra religión. Estamos practicando otra religión. Si pensamos, hermanos, que porque yo no me comí el pedacito de pan y aquello, hermano, ya yo estoy mal. Para los que me ven, quiero decirle que no estás viendo nada. No has entendido nada. Si pensamos, hermanos, que es porque nos sumerjan en un poco de agua, que eso, hermano, eso me hace agradable a Dios, estoy totalmente equivocado. Lo único, hermano, que Dios está buscando es la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Él está buscando eso, que cada uno de nosotros, cada día, así de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que vayamos de gloria en gloria. Esto, hermanos, que cada día, hoy, hermanos, a las 12 de la noche comienza un nuevo día. Ahora está terminando un día. A las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche comienza un nuevo amanecer. Eso es una sombra, hermano. Eso es una señal. Eso es una sombra que Dios nos ha dejado, una figura, un ejemplo, un modelo, para que nosotros entendamos un poquito. Pero, hermano, entender no se trata, uy, sí, hermano, ya entendí eso de la aurora. Eso no se trata, hermano. Por favor, volvámonos al Señor para que Él nos muestre, y verá cómo vamos a reconocer que esto no se trata de entender nada más, sino que esto se trata de ver. Porque la única manera de ser transformados es viendo al Señor. Todos los milagros que ustedes ven en la Biblia de que el Señor sanaba ciegos, hermanos, eran tipos y sombras de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque hay un montón que están ciegos. Si ven, tienen ojos, tienen una vista 20/20, pero son guías, son ciegos, guías de ciegos. Usted no ha oído, hermano. Yo no entiendo cómo es que les gusta ponerse en escuchar ciertos predicadores, y alguno que le dice: saca el campeón que hay en ti. ¿Cuál campeón que hay en ti? ¿Cuál campeón? Y otros que dicen: esto es lo que yo me merezco, es que yo me merezco las bendiciones. Nosotros no nos merecemos nada, hermanos. Realmente, por eso es que la gracia de Dios se ha manifestado. No se lo pierdan la próxima semana para que ustedes entiendan, hermano, con qué se encuentra el Espíritu cuando llega a nosotros, cuando usted lo recibió. ¿Con qué se encontró en usted? ¿Qué está gritando dentro de usted ahora? No me parece eso que está diciendo ese hombre. Bueno, hermano, eso también decían del Señor Jesús.
No me parece, no estamos de acuerdo. Hermano, ¿cómo se les ocurre decir que estaba endemoniado? Pero la gente lo decía. La gente no le gustaba la predicación de Jesús. Miren, hermano, muchos de nosotros, si nos hubiéramos sentado a escuchar a ese Jesús de Nazaret, hermano, seguramente hubiéramos salido peleando también, hermano, y hubiéramos agarrado piedras allá también y le hubiéramos tirado. Porque nosotros pensamos que nosotros no somos tan malos, que eran los judíos los malos, que nosotros no. A Pablo no lo mataron, a Pedro no lo mataron, a Jacobo no lo mataron, a Esteban no lo apedrearon. Óigame, hermano, personas religiosas, personas que decían que creían en Dios. Cuando María la Virgen, hermano, se sometió al señorío del Señor, cuando ella se hizo esclava del Señor, ¿sabe qué pasó, hermano? Comenzaron los sufrimientos para esta mujer. Ahí estaba tranquila la Virgen, era una señorita, ahí estaba tranquila, se iba a casar con José. Pero, hermano, cuando ella le dijo: he aquí la sierva, he aquí la esclava, hágase conmigo, entonces comenzó Cristo a ser formado en ella. Y ahora sí, hermano, lo da a luz allá afuera. Ni siquiera una partera que le ayudara a dar a luz, ni tampoco un cuarto honesto, limpio, para poder que naciera ahí. Y después viene la persecución y tienen que huir, hermanos, allá para Egipto en la noche. Yo no sé ni cuántos días a pata, hermano, los dos, María, José y el bebé, allá a pata para Egipto porque los quieren matar. Todo porque cuando un hombre o una mujer reconoce a Jesucristo como Señor, mi hermano, van a venir cosas a nuestra vida. Se nos van a cerrar puertas, nos van a rechazar, nos van a tratar acá, nos van a tratar allá. Si usted no quiere eso, hermano, usted tiene la oportunidad de mandarle una embajada de paz al enemigo y decirle: no quiero pelear. Si usted dice: no, entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros realmente nos volvemos al Señor y el velo se nos quita y comenzamos a ver a cara descubierta, entonces las cosas van a ser así. Hermano, leamos la Biblia y preguntémosle a Pablo. A ver, hermano, Pablo, díganos, cuéntenos cómo es el asunto. Preguntémosle, hermanos, a los cristianos primitivos, ¿cómo es el asunto? Por eso no se pongan a creer fantasías, hermanos. Por eso no se pongan a creer cosas raras. La función del Espíritu Santo no es, hermano, Él no vino como una palomita ahí nada más. No, Él vino a algo muy serio, hermanos. Él vino a hacer una transformación en nosotros. Y, hermanos, y los mismos enemigos del Señor serán tus enemigos también. Le estoy diciendo todo esto porque usted puede renunciar hoy y decir: ya no vuelvo. Me gusta mucho lo que me dice Dante Gebel. Me gusta mucho lo que dice Yesenia Ten. Me gusta eso, es que sí. Ellos dicen que yo me merezco la bendición. Ellos dicen que yo me merezco cosas buenas. No es cierto, hermanos. Yo no lo veo aquí en la Escritura. Hermano, por eso todos estos predicadores solo hablan del Antiguo Testamento, agarrando los tipos y los sombras, hermanos, como si esa fuera la realidad para nosotros hoy. Sin entender que cada tipo y que cada sombra nos habla de Cristo, que toda la Escritura habla de Cristo, que el Viejo Testamento habla de Cristo, que Moisés escribió de Cristo, que los profetas hablaron de Cristo. Pero qué bonito cogen los tipos y las sombras. Y hermanos, los quieren hacer como la realidad de la iglesia hoy. Pero también quiero decirle que si usted realmente se convierte en un siervo, una sierva de Dios, un esclavo del Señor, hermano, el Señor te guardará, el Señor te guiará, el Señor te llevará de gloria en gloria, mi hermano, y usted será la persona más feliz de la tierra, porque usted tiene destino, tiene rumbo, tiene meta. Usted sabe, hermanos, lo que el Espíritu de Dios está haciendo contigo y en ti. Y no se trata tanto de lo que el Espíritu haga a través de nosotros. Sí es importante, porque tenemos que predicarle al mundo. El mundo tiene que escuchar este mensaje y el mundo tiene que decidir como ustedes tienen que decidir hoy. Pero la primera obra tiene que ser en nosotros, en cada uno de nosotros, en usted, en mí y en cada hombre de esta tierra. En vez de sacar un campeón, más bien que muera alguien, tiene que morir alguien. Pero eso, hermanos, lo hablaremos la próxima semana. Póngase de pie, mi querido hermano.